Bienvenidos. En este video vamos a ver la diferencia entre átomo y ion. Pero antes vamos a recordar qué es el átomo. El átomo es una de las partículas más pequeñas que existe. Y la unión de estos átomos dan lugar a las moléculas. Estas moléculas, al unirse, forman la materia. Es decir, un ejemplo. Si yo tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por separado son átomos solamente. Pero al juntarse forman la molécula de agua. Forman una molécula de agua. Al unirse varias moléculas de agua, forman el agua. Es decir, la materia agua. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que nos rodea está formado por átomos. Nosotros mismos también estamos formados por células que a su vez están formados por átomos. Ahora vamos a ver cómo está constituido el átomo. Para explicar cómo está constituido el átomo, vamos a tomar de referencia al átomo de hidrógeno. Todo átomo está constituido por un núcleo con cargas positivas, es decir, protones, y con cargas neutras, es decir, son partículas sin carga, llamadas neutrones. Esto constituye la mayor porción de masa del átomo. Alrededor de este núcleo se encuentran las órbitas, o mejor dicho, los niveles de energía, los cuales contienen a los electrones. En este caso, el hidrógeno tiene solo un electrón. Pero al tener solamente una carga negativa, también tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque los átomos, todo átomo, tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Es decir, si yo tengo, esto representa el protón. Un protón, es decir, una carga positiva, voy a tener un electrón. ¿Sí? La E minúscula con el negativo al lado significa electrón. Bien, por lo tanto, todo átomo tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Acuérdense que los protones son el número atómico de los elementos. Es decir, que los protones se van a representar en la tabla periódica con la letra Z, que representa el número atómico. En este caso va a ser el número atómico 1. También es importante decir que la suma de los protones y los neutrones dan el número másico. ¿Sí? El número másico se representa con la letra A y significa la suma entre los neutrones y los protones. Ahora vamos a pasar a ver qué son los iones. Los iones, o el ion, se puede decir que son átomos con excesos de cargas. Es decir, pueden tener un exceso de carga positiva, como pueden tener un exceso de carga negativa. Aquellos iones que tengan exceso de carga
negativa, se los denominan aniones. El anión. Y aquellos que tengan un exceso de carga positiva, se los denomina cationes o catión. ¿Cómo se da esto? Los aniones. El átomo adquiere electrones. Como ya había dicho antes, los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Y en este caso, al adquirir electrones, va a tener un exceso de cargas negativas. Un ejemplo. Supongamos el oxígeno. El oxígeno, si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, tiene de número atómico 8, es decir, tiene 8 protones. Por lo tanto, como es un átomo, al tener 8 protones también tiene 8 electrones. Entonces, supongamos que yo a este oxígeno le doy 2 electrones. Es decir, que acá se le habrán agregar 2 más. Por lo tanto, esto va a quedar con 10 electrones. Entonces, se produjo un exceso de carga. ¿Cuál es? De las negativas. ¿En cuánto? En 2. Es decir, recibió 2 cargas negativas, por lo tanto queda un exceso de menos 2 o 2 negativo. Entonces esto se expresaría oxígeno con la cantidad que recibió de electrones, identificando que son electrones, ¿sí? Cargas negativas. Un exceso de 2 cargas negativas. Así se expresa los aniones, ¿sí? Exceso de carga, la cantidad, y expresando qué carga es, la negativa. Vamos a los cationes. Los cationes son exceso de cargas positivas porque el átomo cede electrones. Vean que lo único que difiere esto es que uno adquiere y el otro cede electrones, ¿sí? Solamente participan las cargas negativas, es decir, los electrones. Un ejemplo. Si yo tengo el sodio, que tiene de número atómico 11, es decir, que tiene 11 cargas positivas. Por lo tanto, como es un átomo, también tiene 11 cargas negativas. Pero yo a este sodio le quiero sacar un electrón. Es decir, este sodio va a ceder, lo va a dar un electrón. Por lo tanto, al darlo, se va a quedar con 10 electrones. Entonces, va a quedar un exceso en las cargas positivas, porque este se achicó este número. Entonces, ¿cuánto queda en exceso? 1. Es decir, supera a los electrones por 1. ¿Cómo se representa esto? Se coloca el símbolo del elemento con la cantidad en exceso, en este caso va a ser 1 en exceso, y positiva. Un exceso de carga positiva. También, como es 1, nada más se le puede poner el más. Y ya se sabe que es una carga positiva, que está en exceso. Que en estas situaciones, el elemento va a ceder electrones. Al ceder las cargas negativas, van a quedar siempre excesos de sus propias cargas positivas. Y dependiendo cuántas cedemos, van a quedar acá las cantidades que vamos a representar acá arriba, ¿sí? Las cantidades que están en exceso.
vamos a ver unos ejemplos con las explicaciones que tuvimos, ¿sí? En este caso, yo acá veo el cloro, pero tiene un signo negativo arriba. Por lo tanto, yo ya digo que esto es un anión, ¿sí? Acá nos aporta el dato de que tiene el número atómico 17. Por lo tanto, si tiene 17 de número atómico, tiene 17 protones. Pero ojo cuando vengo acá a los electrones. Como me está diciendo que tiene un exceso de carga negativa, no va a tener 17 electrones. A ese 17 se le va a sumar un electrón. Y va a tener 18 electrones. ¿Sí? Vamos a este caso. El litio. El litio acá me especifica que tiene de número atómico 3. Pero no un signo arriba. Por lo tanto es un átomo. Y como todo átomo tiene la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Entonces, si 3 es el número atómico, son 3 protones. Y por lo tanto son 3 electrones. Vamos al magnesio. En este caso yo lo puse como un átomo. Pero si yo lo pusiera de esta forma, 2 más, estoy diciendo que es un catión. Es decir, tiene un exceso de 2 cargas positivas. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a ceder electrones. Si yo acá tengo 12 de número atómico, tengo 12 protones. Pero acá, en los electrones, tengo que restarle 2 electrones para que me dé un exceso de 2 cargas positivas. Es decir, voy a tener 10 electrones.